Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, insistió este lunes en mantener la paz en Sudamérica durante una rueda de prensa desde Kuala Lumpur, tras ofrecerse como interlocutor entre Estados Unidos y Venezuela en medio de una escalada de tensiones en la región. Si Estados Unidos, dijo, necesita el apoyo de Brasil para abordar el problema de Venezuela, estamos dispuestos a ayudar porque queremos mantener la paz en Sudamérica, dijo el presidente brasileño. El gobierno venezolano suspendió los acuerdos de cooperación energética con Trinidad y Tobago. Oscar Pineda con los detalles. El presidente Nicolás Maduro tomó la decisión horas después que Puerto España acogiera un buque de guerra de Estados Unidos para realizar ejercicios militares en el Caribe. Venezuela y Trinidad y Tobago mantenían un acuerdo para la explotación conjunta de yacimientos gasíferos comunes desde 2015. Presidente Nicolás Maduro, lunes 7 de la noche. He aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia. Es una medida cautelar a la cual tengo potestad como presidente y he aprobado y he firmado. Suspendido todo. También aseguró que la economía del país crecerá en 9% al cierre de 2025. Lunes 7 de la noche. Todas las variables estadísticas del país señalan que va a ser superior. 6 se escribe así, ¿verdad? Bueno, si lo volteas es 9. Va a ser superior al 9% y a pulmón propio, con esfuerzo propio. Señaló que el gobierno realiza inversiones para reducir la dependencia de la economía petrolera. Consultamos con Andrés Rojas Jiménez, periodista, editor de Petroguía y experto en petróleo, sobre las implicaciones que tendría para Trinidad y Tobago esta decisión del Ejecutivo Nacional, y esto nos dijo. Una primera consecuencia que tiene la decisión del Ejecutivo Nacional de romper o suspender el acuerdo energético vinculado con el gas natural con el gobierno de Trinidad y Tobago tiene que ver con el hecho de que no se podrán continuar haciendo los trabajos que venía realizando la empresa Shell para concluir los estudios que permitieran concretar el gasducto del campo Dragón en aguas venezolanas al norte de la península de Paria hacia la plataforma Hibiscus en aguas de Trinidad y Tobago. Una segunda consecuencia, ya con la mira puesta en el mediano plazo, estaba que una vez concluido ese gasducto se comenzaría a exportar gas natural del Campo Dragón y eso iba a permitir a Venezuela empezar a ser exportador de gas natural por primera vez en su historia. En los planes de PDVSA estaba que esas exportaciones comenzaran en el año 2027, aunque las perspectivas que había en Trinidad y Tobago era que esas primeras moléculas de gas comenzaran a despacharse a finales del año 2026. El gobierno de Venezuela dijo este lunes que espera que Trinidad y Tobago no permita que su territorio sea usado para maniobras que amenazan la paz del Caribe, después de que Caracas denunciara la planificación de un ataque de falsa bandera en medio de la tensión con Estados Unidos por el despliegue militar de Washington en la región. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago negó que los ejercicios militares que realiza estos días la Armada estadounidense en el país contra el tráfico de drogas en el Mar Caribe sean además para provocar hostilidades contra Venezuela. La Alcaldía de San Cristóbal en el estado Táchira y la Organización Integral para las Migraciones de la ONU firmaron un acuerdo de cooperación para atención a retornados. Yoiri Sosa con los detalles. En esta oportunidad, el alcalde capitalino manifestó que esta oficina tiene como fin, además de la atención integral a menores de edad, la contención del tráfico de personas. Alcalde de San Cristóbal, Silfredo Zambrano. Para todo el país e incluso para el país. Es tan así que la alcaldía de Cúcuta ha estado muy pendiente de la modernización que hemos venido haciendo y le interesó muchísimo porque bajo este esquema pues hemos podido evitar y podemos evitar lo que se llama también la trata de blancas y el secuestro. Asimismo, la representante de la OIM en Táchira explicó que una parte muy importante de esta oficina, asentada en la terminal de San Cristóbal, es la revisión de documentos y trámites legales asesorados por un equipo multidisciplinario. Jefa de la misión OIM, Lía Pollo.
se brindará asistencia a las personas retornadas para que su retorno al país sea realizado de una forma más digna. Concluyeron manifestando que esta oficina es la primera del país en este estilo, que ofrecerá alojamiento a los retornados quienes así lo requieran durante el trámite de documentos. Al menos 196 pueblos indígenas en aislamiento habitan en 10 países de América del Sur, Asia y el Pacífico, y la mitad podría desaparecer en una década si gobiernos y empresas no actúan con urgencia, según advierte un informe publicado este lunes por la organización Survival International. Economía. El economista y asesor financiero Aldo Contreras señaló que la reapertura de las casas de cambio permitiría el orden cambiario en el estado Táchira. En ese sentido, comentó que en la entidad andina existen actualmente más de 7 tipos de cambio y resaltó que con las casas de cambio se podría contabilizar la cantidad de pesos colombianos que circulan en la economía de la localidad. El presidente de Fedecámara, Felipe Capozolo, espera que el mercado venezolano crezca y continúe el diálogo entre el sector público y privado. Ramón Vélez con los detalles. Señala que es necesario que las autoridades atiendan los petitorios de quienes actualmente se mantienen produciendo en el país. Las demandas van desde mejorar la carga fiscal y aumentar la capacidad de créditos. Felipe Capozolo, presidente de Fedecámaras, 10:40 de la mañana. Buscamos una comunicación fluida para tratar temas que a veces son difíciles, para tratar de resolver problemas que a veces encuentran posiciones y visiones distintas de un mismo problema. Es muy natural que sobre un mismo hecho económico, empresarial o del hecho productivo hayan diferentes visiones. Por su parte, desde Conindustria, su presidente Tito López informó sobre el proceso de inventario de las industrias, esto enmarcado en los últimos 2 meses del año en curso. Todas las empresas siempre tomamos en consideración que es el trimestre que más movilidad tiene a nivel de economía, sobre todo aquí en Venezuela, entonces nosotros siempre hacemos previsiones. Las declaraciones fueron ofrecidas por ambas autoridades empresariales durante una visita que realizaron a la Expocámara de Industriales, celebrada en la ciudad de Barquisimeto. El miembro de la directiva de Conindustria, Luigi Pizzella, vaticinó un cierre del año positivo para la economía nacional. Pizzella enfatizó que las proyecciones de crecimiento económico para el país cuentan con un respaldo unificado, abarcando tanto el sector privado como el estatal, y que no solo la industria privada nacional y el Banco Central de Venezuela comparten la expectativa de aumento económico, sino además las industrias locales. Las ventas comerciales en Caracas registraron una caída de un poco más de 3% en septiembre de este año respecto al mismo mes del 2024, según datos de la firma Ecoanalítica difundidos en X. El retroceso interanual confirma la debilidad del consumo en la capital caraqueña. Es un contexto de menor disponibilidad de divisas y alta volatilidad cambiaria. De acuerdo con la consultora, durante el mes de septiembre el Banco Central de Venezuela intervino en el mercado cambiario con un 71 millones de dólares, representando un retroceso de 82,5% en comparación a las ventas registradas en el mismo periodo de 2024 y un 61% respecto al mes de agosto. El economista jefe de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, Carlos Sánchez Piñerúa, afirmó que en el futuro de la industria petrolera en Venezuela va a depender directamente de su capacidad para generar capital humano calificado. Además, subrayó la necesidad de que el país transite por un país con petróleo a un país petrolero. El presidente de la Cámara Venezolana de Distribuidores de Repuestos de Equipos Pesados y Agrícolas, Eric Hartkorf, manifestó que en los últimos 3 años ha habido un incremento del 50% en la importación y distribución de equipos, tanto para los pequeños como para los medianos agricultores. Las exportaciones venezolanas hacia Colombia registraron una caída de 16,9% entre enero y agosto del 2025, al sumar 73,9 millones de dólares frente a los 88,9 millones reportados en el mismo periodo del año anterior, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, difundidas por la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana, Cabecol. En Monagas, unas 200 viviendas de 3 sectores del sur de la ciudad de Maturín resultaron afectadas por la crecida del río Amana durante el fin de semana. Johnny Moisés Ulloa con los detalles. La comunidad más afectada fue Amanabajo, donde residentes manifestaron que perdieron sus cosechas por la crecida del río y que los servicios públicos fueron suspendidos temporalmente.
Inés Aristimuño y Ventura Mosqueda afectados lunes 11 de la mañana. Bueno, y se nos metió ese río, pero es lodo, mijo, lo que tenemos. A veces pierde, por ejemplo, la yuca, la uyama, la patilla, el melón, todo eso, mijo. Asimismo, recalcaron que la escuela básica Josefa Camejo de la zona se inundó, por lo que tuvieron que suspender las clases. Lesbia Leonet afectada. Gracias a Dios que vino la crecida y ya, no hubo pérdidas humanas. Lo que tengo son unas gallinas. Habitantes de Amana Bajo solicitan a las autoridades competentes que activen una jornada médica y de fumigación para evitar que niños y adultos mayores se enfermen por el agua estancada. La intensa lluvia de este lunes 27 de octubre generaron inundaciones en las comunidades de los municipios Maracaibo y Cabimas en el estado Zulia, según el reporte de los habitantes de las zonas. Educación. Un 50% del servicio eléctrico en funcionamiento del núcleo rural de Macaro en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Turmero, Estado de Aragua, se esfuerza por mantener la actividad académica valiéndose de sus propios recursos. Desde el 2017, esta casa de estudios no recibe presupuesto del Ministerio para Educación Universitaria, lo que dificulta el mantenimiento y operatividad de sus espacios. A esta situación se sumó el vandalismo durante el confinamiento de la pandemia de COVID-19, lo cual agudizó el deterioro de esa infraestructura. Servicios públicos. Ante las demoras en el despacho de gas doméstico a través de los consejos comunales o por solicitud comercial, algunos vecinos del estado Táchira optaron por comprar cocinas eléctricas, las cuales cuestan entre $35 una hornilla y $70 dos hornillas. Conductores denunciaron que hace a unas 4 horas para sufrir combustible. Desde inicio de octubre se registran demoras en la distribución según los afectados. En septiembre, en la ciudad de San Cristóbal estaban operativas al menos 20 bombas. Ahora la cifra no supera las 14. Cultura. La alcaldía de Chacao realizará la 9ª edición del Nocturneando del próximo 1 de noviembre, evento donde actuarán artistas como Diviana, Juan Miguel y Tambor Urbano, entre otros. La información la dio a conocer el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, que indicó que se espera la asistencia de entre 30.000 y 40.000 personas. Esto es publicidad. Yo particularmente me siento agradecido por tener aquí en Venezuela un laboratorio farmacéutico como Grupo Leti. Son 75 años de experiencia y una labor continua dedicada a mejorar la vida de todos los venezolanos. Su constante innovación pone en nuestras manos productos de altísima calidad. Como dicen por ahí, con la salud no se juega. Y Grupo Leti se lo ha tomado muy en serio en todos estos años y los que vienen. Grupo Leti, 75 años latiendo por el país. ¿De qué lado estás? Del lado de madrugar aunque cueste, ¿cierto? Del lado de abrazar a la familia porque ahí está la verdadera riqueza. Del lado de trabajar duro, de sudar, de insistir, de no rendirse. De los que celebran lo pequeño, de los que comparten lo mucho y multiplican lo poco. De los que nunca dejan de intentarlo. Porque cada persona tiene su lado y cada lado cuenta una historia. Y en todas esas historias, en cada esfuerzo, en cada sonrisa, en cada sueño, nosotros estamos allí. Gama, de tu lado siempre. Marca el calendario. El domingo 9 de noviembre la energía se va a desbordar con la Ruta Bancaribe 2025. Prepárate para una carrera caminata que lo tiene todo. Deporte, bienestar y adrenalina pura en cada kilómetro. ¿Listo para correr? Pues salimos desde la avenida Francisco de Miranda, justo frente al Centro Empresarial Galipán. Es caminar hasta Parque Cristal y de vuelta o desafiarte corriendo hasta el Centro Comercial Líder y de vuelta. El tiempo se agota. Tienes solo hasta el 8 de noviembre para inscribirte. Hazlo en retosvenezuela.com y que las excusas se queden en casa. Decomundo, con una larga trayectoria en el mercado, tiene para ti una amplia variedad de revestimientos para transformar tus espacios. Tienen papel tapiz, pisos de vinil y SPC, tienen grama artificial, decks, wall panels, láminas de aluminio compuesto y muchísimo más. Todo elaborado con los más altos estándares de calidad y la mayor tecnología. Contáctalos a través de su cuenta en Instagram, @DecomundoOficial con ¡F, o visita su showroom ubicado en Los Ruices y prepárate para crear espacios únicos con Decomundo. Un espacio que conecta los amaneceres. Román Losinski. Por Éxitos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire. Éxitos.
Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Si tu empresa necesita una flota confiable, piensa en Fotón. Sus camiones de carga liviana, mediana y pesada, así como las vans de carga y pasajeros, están listos para tu negocio. Con la amplia garantía Fotón y 10 concesionarios en el país, tu flota siempre estará operativa. Fotón, la inversión más rentable para el crecimiento de tu empresa, haciéndote la carga más ligera. Ahorra en tus compras de Amazon, eBay, Zappos y Temu con el Casillero Internacional Zoom. Disfruta 7% de ahorro en tus compras y recibe tus paquetes desde el exterior de la manera más segura. Solo necesitas registrarte en casilleros.zoom.red. Disfruta de la tranquilidad de estar en las mejores manos, porque nadie lo hace mejor que Zoom. El mejor pollo del mundo está al alcance de todos solo en KFC. Acércate a cualquiera de las tiendas y descubre combos desde el equivalente a $4. Comparte con amigos o familia la abundancia y la variedad que solo KFC te puede ofrecer. Tienen piezas de pollo, popcorn, strip, hot wings, hamburguesas, sándwiches. Lo puedes conseguir en todas las tiendas y en todo el país. También por delivery, claro. Síguelos en @KFCVZLA y descubre todo lo nuevo que tienen para ti. KFC, siempre original. Digitel marca la diferencia. Ahora puedes adquirir y activar tu línea eSIM al instante a través de la aplicación de Digitel desde donde te encuentres. La innovación está en tus manos con tu centro de atención de bolsillo. Descarga la app y descubre todo lo nuevo que Digitel tiene para ti. Más información en digitel.com.be. Planeta de Naciones. Internacionales. La defensa del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presentó el lunes un recurso contra su condena a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones del 2022. Hay puntos relevantes que deben aclararse tanto en lo referente a la condena como a la pena impuesta, que generan profundas injusticias, señalan los abogados del exmandatario ultraderechista en la apelación enviada al tribunal el lunes, última fecha para recurrir la sentencia. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia entregó este lunes los resultados finales de la segunda vuelta presidencial realizada el 19 de octubre y proclamó oficialmente como ganador al binomio liderado por el derechista Rodrigo Paz Pereira. La seguridad y la economía volvieron a monopolizar el domingo un nuevo debate presidencial en Chile en el que los 8 candidatos de la moneda mostraron un comportamiento moderado y expusieron sus propuestas sin grandes confrontaciones a 3 semanas de las elecciones el 16 de noviembre. Apenas hicieron nuevos anuncios, salvo que José Antonio Kast
del Partido Republicano insistió en su plan de cerrar fronteras a la migración ilegal y adoptar medidas inspiradas en el modelo carcelario de El Salvador. Nosotros hemos sido muy claros de que a Chile se entra por la puerta y no por la ventana. La primera señal que hemos dado es que no vamos a hacer regularizaciones masivas. Y nosotros estamos haciendo un planteamiento anticipado para que todas aquellas personas que están de manera irregular en Chile tomen las decisiones a tiempo para poder volver a sus países, para poder volver a los países de los cuales ellos migraron hacia Chile. El presidente interino de Perú, José Neri, inició un mandato de transición con una aceptación de 45% de la ciudadanía frente a una desaprobación de 42% y un 13% de indiferencia, de acuerdo a la primera encuesta que mide la popularidad del mandatario tras su llegada al poder por la destitución de la presidenta Dina Boluarte. La Fiscalía General de la Nación informó de la detención de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, la novena persona arrestada por estar involucrada en la planificación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado por un sicario el pasado 7 de junio en Bogotá. El ministro de Interior, Armando Benedetti, aseguró que la inclusión de su nombre en la lista Clinton ya le pasó factura a sus cuentas bancarias. El funcionario, que fue referenciado por Estados Unidos como posible vinculado a actividades ilícitas, se confesó molesto por las represalias que han tomado ese país en contra del presidente y de él. Por otra parte, señaló que ya está en contacto con su equipo jurídico para poder buscar alternativas a las sanciones e intentar que su nombre no esté incluido en la lista. Además, aseguró que esta acción tiene que ver con decisiones políticas del gobierno de Trump y que nunca ha sido ofensivo en ese estado. El peso argentino abrió la semana con una fuerte apreciación frente al dólar luego del contundente triunfo del presidente Javier Milei en las elecciones legislativas del medio término en Argentina, según las pizarras de la estatal Banco Nación. En apenas media hora de operaciones, la ola vendedora hacía subir la moneda argentina 9,5% respecto a la previa con los comicios legislativos. Lo peor ya pasó, sentenció Javier Milei después del amplio triunfo que obtuvo por las elecciones del medio término. Con el respaldo del 40% de los votos cosechados el domingo, el presidente ultra de Argentina postergó el recambio de ministros que preveía definir esta semana para realzar su gobierno y anunció su decisión de avanzar en un renovado Congreso con reformas estructurales de los regímenes impositivo y laboral. El presidente estadounidense Donald Trump felicitó este lunes a su aliado y homólogo argentino Javier Milei por la contundente victoria de su partido en las elecciones legislativas de su país. Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. En declaraciones posteriores a periodistas, Trump afirmó que Milei fue un gran vencedor y tuvo mucha ayuda nuestra, tuvo mucha ayuda. Yo le di un respaldo muy fuerte, dijo el presidente Donald Trump. El gobierno ecuatoriano despliega un contingente militar en la provincia del Guayas para reforzar la lucha contra el régimen organizado. Estefanía Chaparro, desde Quito, con el reporte. Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ha desplegado alrededor de 7.000 efectivos en la provincia del Guayas, con el objetivo de fortalecer la seguridad y recuperar el control territorial en las zonas afectadas por grupos delictivos. Según el mando militar, el despliegue responde a que en Guayaquil y Durán se han convertido en epicentro de la violencia, registrando algunas de las tasas de muertes intencionales más altas del país. Estas ciudades se ubican entre las más peligrosas de la región, afectadas por disputas entre bandas vinculadas al narcotráfico. Los efectivos provienen de unidades especializadas y participan en allanamientos, patrullajes fijos y móviles, controles vehiculares y operativos en barrios donde se han reportado extorsiones, secuestros y ajustes de cuentas. Estas intervenciones se suman a las acciones permanentes del gobierno para contener la violencia. Las autoridades han señalado que el objetivo es garantizar la presencia del Estado en territorio, restablecer la confianza ciudadana y frenar el avance de las estructuras criminales. Las delegaciones de Washington y Beijing reanudaron conversaciones en Kuala Lumpur con señales de un inminente pacto comercial que se espera selle el próximo 30 de octubre en una reunión entre Donald Trump y Xi Jinping. El principal negociador comercial de China, Le Chenggang, dijo a los periodistas que las dos partes habían llegado a un consenso preliminar, mientras que el secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, dijo que había un marco muy exitoso.
Se abordaron numerosos temas, entre ellos los controles de exportación entre ambas partes, la prolongación de los aranceles recíprocos, los aranceles al fentanilo y la cooperación para prohibir su producción, la expansión del comercio entre ambos países y las medidas relacionadas con los aranceles de la sección 301 de Estados Unidos sobre buques, entre otros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que le encantaría optar a un tercer mandato de la Casa Blanca, aunque la Constitución lo impide, pero respaldó la idea de que su vicepresidente Vance y el secretario de Estado Marco Rubio formen una candidatura para los comicios del 28, que en su opinión sería imparable. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicó un aviso en su sitio web en el que indica que la ayuda alimentaria federal que reciben más de 40 millones de personas no se entregará el 1 de noviembre debido al cierre gubernamental en el país, el segundo más largo de la historia del país. En resumen, el pozo se ha secado, dice el departamento en el mensaje en el que critica a los demócratas, a los que culpa del cierre y no querer aprobar la ley de financiamiento propuesta por los republicanos. Las autoridades estadounidenses tomarán fotografías de todos los extranjeros y los datos biométricos en algunos de ellos cuando entren y salgan del país por aire, tierra o mar, según una nueva regla que el Departamento de Seguridad Nacional publicó este lunes. El cierre del gobierno federal entró este lunes en su quinta semana con creciente inquietud sobre la continuidad del transporte aéreo en el país ante la posibilidad de que los controladores comiencen a no presentarse a sus puestos de trabajo por no recibir la nómina prevista. El huracán Melissa sigue su paso por el Caribe y aunque se acerca a Jamaica, todavía deja efectos en República Dominicana, que apenas se sacude de las consecuencias sufridas tras el paso de este fenómeno. Desde Santo Domingo, el reporte con Javier Lunar. Parece que lo peor ya pasó para la República Dominicana luego de sufrir los efectos indirectos de la tormenta ahora fortalecida como huracán categoría 5 Melissa. Las autoridades locales redujeron este lunes el número de provincias bajo alerta crítica y descontinuaron incluso las suspensiones de labores y docencia en 8 provincias del sur del país, incluyendo Santo Domingo. Más de 3.700 personas fueron desplazadas, cerca de 800 viviendas resultaron afectadas y unas 600.000 personas continúan sin servicio de agua potable. Sin embargo, las autoridades aclararon que se trató de un cierre preventivo del sistema que será restablecido en un plazo de 2 a 3 días. Melissa mantiene vientos máximos sostenidos de 200 kilómetros por hora y se encuentra en este momento a unos 205 kilómetros al suroeste de Kingston, Jamaica, moviéndose lentamente hacia el oeste. Por su cercanía a la isla todavía se esperan aguaceros ocasionales sobre territorio dominicano durante prácticamente toda la semana. El comandante de la patrulla fronteriza Greg Bovino reveló que van casi 3.000 las personas arrestadas en Chicago y alrededores durante la ofensiva migratoria iniciada en septiembre por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a Rusia por su lanzamiento de prueba a un nuevo misil a propulsión nuclear y resaltó que su homólogo ruso, Vladimir Putin, debería trabajar para poner fin a la guerra en Ucrania, desatada en febrero del 2022, en lugar de proceder a este tipo de acciones. Guerra en Ucrania. El primer ministro húngaro Viktor Orbán manifestó su disposición a reunirse la próxima semana con el presidente estadounidense Donald Trump para hablar de las sanciones impuestas sobre el petróleo ruso y buscar soluciones que permitan a Budapest sufrir un menor impacto en relación con estas restricciones. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha promulgado la ley que denuncia formalmente un acuerdo con Estados Unidos para eliminar los excedentes de plutonio de uso armamentístico, firmado en el año 2000 y ratificado en el 2011, así como todos los protocolos anexos a este tratado. El texto contempla la eliminación por cada parte de 34 toneladas de plutonio apto para uso armamentístico. Si bien Moscú ya mantenía suspendido el acuerdo desde el 2016 como represalia por las sanciones impuestas de forma unilateral desde Washington. Rusia defendió el lunes su prueba de un misil nuclear que afirma no puede ser detenido por defensas aéreas, insistiendo en que su determinación de velar por sus intereses de seguridad. Las declaraciones de Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, surge después de que Estados Unidos y países europeos aumentaron la presión sobre el presidente Vladimir Putin para negociar el fin de la invasión de Ucrania. Las autoridades estonias han advertido este lunes que derribarán cualquier aparato ruso que cruce un espacio aéreo, una situación que ya se repitió hace ya unas semanas en medio además de otras denuncias de varios aliados de la OTAN sobre este tipo de incursiones de aviones de combate o drones por parte de Moscú. China y Alemania intentaron el lunes
restar importancia a las sugerencias de una creciente tensión entre la segunda y la tercera economía más grande del mundo, después de que el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, pospusiera su viaje a Beijing. En Pekín, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Jianhun, instó al respeto mutuo y a la igualdad, afirmando que la cooperación entre las dos partes económicas se beneficia a ambas partes. China ve y desarrolla constantemente las relaciones entre China y Alemania desde una perspectiva estratégica y a largo plazo. Como grandes potencias y economías globales líderes, la cooperación entre China y Alemania es mutuamente beneficiosa, particularmente en las circunstancias actuales. Ambas partes deben mantener el respeto mutuo, tratarse mutuamente como iguales y buscar la cooperación de beneficio mutuo para avanzar en las relaciones bilaterales a largo plazo de la trayectoria correcta. Un terremoto sacudió el oeste en Turquía, provocando la caída de al menos 3 edificios que habían sufrido daños durante el sismo anterior, informaron las autoridades. No hubo reportes inmediatos de víctimas. Un total de 22 personas resultaron heridas luego de sufrir caídas durante el pánico, las cuales pueden ocurrir debido al impacto físico y psicológico de un terremoto, según el gobernador de Balıkesir, Ismail Ustaklu. El primer ministro británico Keir Starmer anunció este lunes que su gobierno firmó un acuerdo con Turquía para la venta de 20 aviones de combate Eurofighter, en lo que el presidente turco Erdogan calificó de nuevo símbolo de los lazos estratégicos entre ambos países. Esto reforzará la seguridad de toda la OTAN, profundizará nuestra cooperación bilateral en materia de defensa e impulsará el crecimiento económico tanto aquí como en el Reino Unido, garantizando 20.000 empleos británicos, aseguró Starmer. La Comisaría Europea de Gestión de Crisis anunció este lunes que la Unión Europea completó la evacuación de la Franja de Gaza a 133 pacientes, la mayoría menores que han tenido que ser trasladados desde el enclave palestino hasta España, Irlanda o Turquía para recibir atención médica. El director general de la Organización Mundial de la Salud, el señor Ghebreyesus, informó que entre los evacuados hay 55 pacientes críticos junto a 158 acompañantes y ha destacado que Jordania también ha acogido a parte de estos pacientes. El gobierno de Francia ha condenado los disparos efectuados el domingo por la Fuerza de Defensa de Israel sobre posiciones de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano y ha reclamado protección para los cascos azules y para todas las instalaciones de la ONU conforme al derecho internacional. Medio Oriente. El ejército israelí confirmó haber bombardeado a primera hora de la mañana un grupo de palestinos en el sur de Gaza, matando a 2 personas pese al alto al fuego, confirmó una fuente médica. Israel anunció que la Cruz Roja le entregó el cadáver de un rehén a sus fuerzas desplegadas por la Franja de Gaza en el marco del acuerdo de alto al fuego con el movimiento terrorista palestino Hamas. La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró en un comunicado que los restos serán enviados a Israel para su identificación. Si esto confirma, quedarían 12 muertos de rehenes israelíes en el enclave. Esto es publicidad. Detrás de la línea más grande de salsas para pastas de Osole hay mucho más. El sofrito de Osole con trozos de los más frescos vegetales, como cebolla, cebollín, ajo, ají, pimentón y tomate. Listo para usar y preparar los más deliciosos platos. Olvídate de picar aliños con Osole. Y ahora que se acerca la época más especial del año, Osole trae un secreto navideño que pronto descubrirás. Osole, los sabores de la vida. El Urológico San Román es líder en medicina de vanguardia en Venezuela. Lo ha sido por 66 años manteniendo una constante inversión en tecnología de avanzada. Cuentan con el resonador magnético de alta gama Signa Voyager, único con el software cardíaco más moderno y actualizado del país y que también dispone de estudios funcionales del cerebro, con perfusión, volumetría y tractografía. Un equipo que llegó para transformar la experiencia del paciente, con un túnel más ancho y capaz de acortar el tiempo que se pasa dentro del escáner. A los médicos les permite un diagnóstico más preciso a partir de imágenes de mejor resolución. Para consultas sobre este y otros servicios, 0412-706-1310. Urológico San Román. San Román, atención médica de avanzada al alcance de todos.
En la mejor temporada con Tiendas Montana, tu casa siempre gana. Con la compra de cualquier producto en Tiendas Montana, podrás ganarte un carro, celulares, tabletas y televisores inteligentes. Visita las tiendas en todo el país, renueva tu casa y gana. Porque en la mejor temporada con Tiendas Montana, tu casa siempre gana. Promoción autorizada por la SUNDE, válida desde el 15 de octubre de 2025 al 6 de enero de 2026. Ciertas condiciones aplican. La felicidad es así, Renata es así, así. La felicidad se ve de diferentes formas, así como una rica y esponjosa torta de Renata recién salida del horno, hecha por supuesto con la mezcla para tortas de Renata, con la que también puedes preparar panquecas, ponquecitos, galletas y mucho más. Pero la felicidad también se ve como una deliciosa redondita rellenita de Renata o una súper crujiente wafer de Renata. Así, así, así. Todas son de Renata porque la felicidad incluye Renata. Síguelos en @productosrenata. Cruzando fronteras para acompañarte. En primera fila. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
la gloria de competir. Deportes con Román Losinski. 7:01 de la mañana, por aquí Alba Cecilia Mujica con ustedes. La selección de baloncesto femenino de Venezuela finalizó en el segundo lugar del Sudamericano Sub-17 luego de caer la final ante Argentina por marcador de 67-46. Las criollas llegaron a esta instancia luego de terminar invictas en la fase de grupos y de haber asegurado su cupo en la FIBA American Cup del 2026. La escolta de Minnesota estará al menos 2 semanas de baja tras sufrir una lesión en el tendón de la corva de la pierna derecha durante el partido del domingo contra Indiana Pacers. La Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales anunció este lunes la lista de 26 jugadores elegibles para el 11 ideal del 2025. En la lista dada a conocer en las redes sociales aparecen hasta 7 futbolistas del vigente campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, algunos como Pacho, Marquinhos, Vitinha, Joao Neves, Nuno Méndez, el actual Balón de Oro, el señor Dembélé. Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, tendrá que ser sometido a una artroscopia al detectársele la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha, la misma en la que el 5 de octubre del 2024 sufrió una rotura del ligamento cruzado, una rotura del ligamento colateral externo y una rotura de la tendón poliprío. El belga Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, no podrá jugar hasta inicio del 2026 debido a una lesión en el bíceps femoral derecho que sufrió ante el Inter de Milán. Nada más competir desde los 11 metros del primer gol del duelo. El Juventus de Turín destituyó este lunes al técnico croata Igor Tudor después de 8 partidos consecutivos sin ganar, que será sustituido de forma temporal por Massimo Brambilla, entrenador del Juventus Next de la Serie C. Y siguiendo con los deportes, el designado de Caribes de Anzoátegui, Balbino Fuenmayor, fue elegido como el jugador de la semana de la LVP gracias a sus 9 conexiones con 17 turnos al bate. El Gran Premio de México superó los 400,000 asistentes este 2025 para confirmar su éxito dentro del calendario de Fórmula 1, con un total de 401,326 personas a lo largo del fin de semana, 154,000 el domingo en la carrera. La asistencia del Autódromo Hermanos Rodríguez sería la tercera mejor de la temporada después de los 500,000 en Silverstone, Inglaterra, y los 465,000 en Albert Park, en Australia. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.